Hola a todos, buenas tardes. Vamos a esperar de pronto 5 minutitos más a ver si terminan de unirse otros compañeros. Por favor, me gustaría saber si me escuchan bien. Bueno, en virtud de aprovechar el tiempo y también hacerlos descansar a ustedes en este fin de semana, vamos a dar comienzo a nuestra transmisión de esta tarde, de esta noche, en este domingo 8 de marzo. Ok, les decía, en este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, me voy a permitir de saludar, de reconocer, de felicitar y honrar a las maravillosas mujeres que en esta tarde, en esta noche ya nos acompañan. Gracias por ser parte importante de la vida y sobre todo de este maravilloso proyecto. Gracias por ser parte e inspiración de la vida. Por aquí, María Virginia Camacho, estoy buscando el por qué, a ver, no me veo por aquí, no sé, no, ustedes no me pueden ver tampoco, vamos a ver, afortunadamente en este momento tenemos el servicio de electricidad, aquí se acaba de unir otra persona a nuestra formación de esta tarde, hoy vamos a compartir la segunda fase de nuestra formación de hoy. Oratoria para la vida de nuestro bootcamp. Tiene tres importantes áreas en las que decidimos era necesario, ahora sí, en las que decidimos que era necesario poder compartirlas, ya que considerando el nacimiento de este nuevo proyecto, es vital que como equipo, y esto también va para incluso nosotros como profesionales, podamos tomarlo para nuestras vidas. Y es desarrollo personal a través de la motivación, que es lo que nos motiva, que es lo que nos mueve para nosotros alcanzar sueños, para nosotros movernos y formar parte de proyectos. Lo segundo es la oratoria, la forma en la que comunicamos las cosas. Y lo tercero es la venta. Hoy nos vamos a enfocar en la oratoria. Y para comenzar con este capítulo, yo me voy a permitir compartirles la palabra de Dios. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto lo dice Lucas 6:45 para quienes de pronto deseen ahondar un poco en este versículo. Lo quise compartir porque cuando se habla de oratoria, se habla de técnicas de persuasión, se habla de muchísimas cosas que
que nos invitan a construir el mundo. Y hoy quiero que ustedes se lleven una perspectiva que a lo mejor sí conocen, pero a lo mejor no estamos en plenitud de conciencia respecto a nuestro habla. Y por esa razón vamos a iniciar en esta tarde. El chat está activo, así que ustedes pueden comentar por allí, ya los puedo ver. Aparte, pueden argumentar cosas. La idea es que se haga una especie de intercambio y que yo pueda también aprender de ustedes y conocer un poco sus perspectivas o a lo mejor cualquier duda que tengan, sería genial. Somos un equipo y repito, no me las sé todas, soy una servidora que ha entendido estos temas, pero hay probabilidad que haya muchas cosas que se me escapen y me gustaría conocerlas. Bien, vamos a empezar oratoria para la vida. Cuando hablamos de oratoria, me confirman por favor si pueden ver bien la pantalla, la transmisión, todo. Eso también es genial. No vaya a ser que yo esté adelantándome y ustedes estén preguntándose cualquier cosa, ¿no? En el chat, allí quedo atenta. Ok, cuando hablamos, genial, gracias, gracias, perfecto. Bueno, ahora sí con confianza. Cuando hablamos de oratorio para la vida, allí vean ese círculo. Hablamos de 6 importantes elementos. Lo primero, la preparación del orador, lo que estábamos viendo en la fase uno del crecimiento personal. Cuando se habla de un orador, y ojo, no es que estamos buscando que ustedes en virtud de esta clase se conviertan de ya para allá en oradores. Si está en su decisión hacerlo, este es el camino. Pero si simplemente quieren tomar de aquí todas las herramientas que toma un gran orador para mejorar quizás la dialéctica, el léxico, la interpretación, la comunicación en sí mismo, esto también es el camino. Bien, entonces, como decíamos, el primer punto es la preparación. Cuando hablamos de la preparación, hablamos de la primera fase que ya vimos, que es crecimiento y desarrollo personal, es el manejo integral de nuestras convicciones, es la gerencia de nosotros como personas, de nuestros sueños, de todo. El gran orador es una persona realmente muy sensible con el mundo y está siempre comunicándose con su yo interior y con lo que el entorno tiene y necesita para que en virtud de eso pueda dar palabra certera, palabra que edifique o también palabra que destruya. Todo depende del entorno que esté construyendo y que quede claro, no es un entorno que me gusta mucho, pero hay que aceptar lo que existe. Y también hay oradores que han persuadido a personas en un entorno no necesariamente positivo y que se han convertido en mafias, bueno, en cualquier cantidad de sectas, etcétera, etcétera. Entonces, esto también aplica para lo malo y por esa razón le cité este versículo, que si hay cosas malas en el corazón, también las cosas malas van a salir por la boca. Pero aquí buscamos obviamente la excelencia, buscamos las cosas buenas porque queremos que nos pasen cosas buenas. Y para que nos pasen cosas buenas, tenemos primeramente que empezar a administrar personalmente qué es lo que queremos, cómo nos gusta la visualización y ahora viene una fase bien importante que es esta, la oratoria. Entonces decíamos, el punto uno es preparación. Cuando hablamos, en el segundo punto es lenguaje corporal. Siempre que estamos hablando por la boca, siempre estamos hablando también con nuestro cuerpo, con nuestra vestimenta, con la forma en la que interactuamos incluso con las personas, el movimiento de manos, la mirada juega un papel fundamental y todo esto, ¿no? Esto obviamente lo vamos a ir desglosando, pero aquí les presento el bosquejo. Lo tercero es la respiración. Un buen orador entiende que no se debe respirar por la boca, que se debe respirar por la nariz para que no entre muchísimo aire que pueda afectar de pronto la coordinación cerebral. Cuando nosotros realizamos estos talleres, de hecho ayer se realizó uno en la ciudad de Mérida, este justamente, siempre hacemos un ejercicio de respiración. Ustedes lo pueden hacer allí mismo en sus casas en su quietud, en su paz, en su intimidad. Pueden en este momento inhalar por la nariz todo lo que puedan inhalar. Trancan 3 segundos. 1, 2, 3. Y van a exhalar por la boca. Se puede realizar este movimiento 3 veces. ¿Con qué intención? Tranquilizar o enviar un mensaje a nuestro cerebro de paz. Cuando entra el aire adecuado y cuando nosotros respiramos conscientemente, estamos haciéndole al cerebro, diciéndole tranquilo, todo va a estar en paz. Y un buen orador entiende que es necesario manejar la mente en paz para que el discurso salga bien. Por eso la respiración es fundamental.
Lo cuarto es la voz. La voz es nuestro principal instrumento de comunicación con palabras, ¿ok? Cuidarla, saberla usar es parte del juego de la persuasión de un gran orador. Ya lo veremos. La quinta, la pronunciación. Es vital que pronunciemos correctamente las palabras. Esto nos da a nosotros una sensación real de nos da una sensación de, aquí está nuestra querida amiga, ya te aceptamos, ya aceptamos a nuestra querida amiga Oscaris, la doctora Oscaris Paz, que había por alguna razón salido del chat. Ahí está. Ok, les decía, el tema de la pronunciación nos da a nosotros un profesionalismo que nos invita a, digamos, o le invita a la persona que nos está escuchando a que entienda que el mensaje que estamos dando lo estamos dando desde la conciencia plena de cada palabra y esto da una imagen de profesionalismo pro. Y finalmente el sexto punto y es el discurso. Y yo le doy, digamos, ese puesto porque es lo fundamental, pero es el que necesita de todos los anteriores para que salga perfecto. Y cuando hablamos de discurso, hablamos no simplemente de hablar por hablar, es simplemente un guión que debe estar estructurado en función de ideas. Ya lo vamos a revisar en el camino. Ahora sí, comenzamos luego de esta fase de introducción de nuestra clase de oratoria para la vida. A ver, lo primero, cuando escuchamos o vemos esta palabra, abracadabra, ¿a qué nos hace alusión a esto? Cuando escuchamos abracadabra, me gustaría ver qué dicen en el chat. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan abracadabra? Obviamente allí con la imagen se sugiere que estamos hablando de magia, ¿cierto? Pero también pudiéramos hablar de otras cosas, de misterio, misticismo. Quizá a lo mejor digan, bueno, esto lo usan a lo mejor las brujas, ¿sí o no? Sucede que abracadabra tiene un significado bien interesante. Yo no lo sabía hasta que indagué en él y entendí algo fundamental. Y es que abracadabra significa voy a crear mientras hablo. Voy a crear mientras hablo. Esta es la síntesis de esta frase, abracadabra. De manera que, y les invito a que lo puedan revisar ustedes, buscar en Google para que se den cuenta que esta es una palabra que lejos de ser mística, es una palabra que nos invita a reflexionar nuestra palabra desde el punto de vista consciente. Y allí es donde viene la invitación de hoy, tener mucho cuidado con lo que decimos y en la forma, la intención que le ponemos, porque esto es justamente lo que crea nuestro mundo, crea nuestro entorno. Voy a crear mientras hablo. Abracadabra. ¿Qué estoy creando mientras hablo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Estamos creando un mundo de caos o un mundo de armonía y plenitud? Esta respuesta va a venir de la abundancia del corazón de cada quien. Y cuando hablamos de abundancia, hablamos de todos los sentimientos, de todas las ideas, conocimiento, lo que sea, que hace que el ser humano se comporte de una manera determinada y que eso está justamente en su corazón. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y tal vez ustedes pensarían que este taller o esta fase del taller iba a ser a lo mejor muy técnico. No, yo quiero tocar un poco más la fibra de más allá, porque la intención, si bien es cierto, es compartir conocimientos profesionales, tampoco es decirles a ustedes, mire, tienen que ser locutores para que sean unos grandes vendedores, o tienen que ser grandes oradores para que también lo sean. No, quiero que en esta fase usted hoy se lleve un complemento de conciencia de lo que es el habla y cómo podríamos utilizarla para proyectar aún más nuestros proyectos o sueños. Aquí les comparto esta imagen y hablábamos hace ratito de la intención. Todo lo que nosotros decimos siempre tiene una intención de base y es justamente de allí donde se viene la entonación que nosotros utilizamos cuando decimos o comunicamos algo. Ejemplo, cuando nosotros decimos o queremos decir te amo porque queremos manifestar un sentimiento muy bonito hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, hacia lo que sea que esté alrededor, hacia el mismo Dios, nosotros lo decimos, pero casi siempre esa palabra viene acompañada de un sentimiento, de un estímulo, y por lo general viene relacionada con una frecuencia alta conocida como el amor, la paz, la plenitud. Y justamente cuando se tiene ese sentimiento, se tiene una intención. La intención es
comunicar, la intención es entiende lo que quiero decirte, la intención es manifestar lo que hay en mi corazón, aun cuando no te lo pueda decir personalmente, ni frente a frente, ni por audio, sino simplemente enviártelo desde mis pensamientos. Existe una intención. La intención es lo que está alojado en nuestra mente que nos hace enviar el mensaje con ese sentimiento que está conectado en el corazón y sale a través de la boca. Pero detrás de todo siempre está nuestra máquina, nuestra máquina, yo diría que de todas las máquinas, el cerebro es, claro, nuestro cuerpo humano sin lugar a dudas, ¿no? Pero el cerebro es donde se aloja el estado de conciencia y justamente todo lo que nosotros somos, pensamos y hacemos. Y ahí es donde viene la frase pide y se te dará. Significa intención clara, atención sostenida y acción coherente. Cuando nosotros hablamos de intención, hablamos de una comunión de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando tenemos en comunión estos cuatro elementos, hablamos de una persona íntegra. Yo digo lo que siento, lo que pienso y hago lo que justamente digo, pienso y siento. Entonces, allí va esta reflexión para que vean que el habla no es inocente. No hay discurso inocente. Esa es una frase que nos enseñaron a nosotros en la Escuela de Ciencias Políticas y siempre me la pasé estudiándola en virtud de la oratoria y entendí que cuando se habla, no se habla como los loros. Los loros hablan, ellos repiten lo que dice la gente, lo que les enseñan, pero no hay una conciencia clara, no hay una intención clara del mensaje que están emitiendo, simplemente lo están diciendo porque les enseñaron a hablar. Pero el ser humano cuando habla debe comunicar y la comunicación viene justamente de la intención, de los estímulos que está recibiendo, del sentimiento, del conocimiento, de todo lo que ya hemos venido hablando. Entonces es allí donde nace el verdadero orador, cuando es una persona íntegra, en la que combina todos estos elementos del sentimiento, del pensamiento, de la palabra, de la acción en conjunto. No es que yo pienso una cosa, hago la otra, digo una cosa, hago la otra. No, allí es donde aplica esta frase que yo les decía. No hay discurso inocente. La gente dice las cosas porque hay algo de base que los está sustentando. La gente no habla por hablar. La gente lo que dice es porque ya lo pensó, ya tiene una intención, ya tiene un sentimiento, ya hay una conexión neuronal que hizo que se fabricase esa idea a través del estímulo que recibió, un estímulo bueno, un estímulo no tan bueno, no tan satisfactorio. ¿Se entiende? Ok. La transferencia de un mensaje coherente con tu sentimiento a través de la voz y cuerpo son los vehículos efectivos para la venta. Queremos vender. No se trata solo de vender artículos, productos, servicios. Nosotros todos los días estamos vendiendo. Nos vendemos todos los días. Vendemos nuestros productos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros servicios. Todos los días estamos vendiendo incluso sin vender, sin estar activos, sin estar promocionando algún producto o servicio, pero lo estamos vendiendo desde la imagen, lo estamos vendiendo desde la palabra, y la palabra es el resultado final de todo el proceso cognitivo que se ha llevado aquí en conexión con el corazón. Entonces, cuando hablamos de comunicar, hablamos justamente que esta transferencia viene de todo lo que ya hemos venido conversando. Se dan cuenta de la relevancia de las ideas, se dan cuenta de la relevancia de las conversaciones, del pensamiento, de los sentimientos del momento. La Biblia incluso dice que hasta el necio pasa por sabio cuando calla. A veces nos dejamos llevar por sentimientos y expresamos. Aquí incluso tuve que aprender y a veces yo diría a la mala que es necesario callar cuando sientes algo realmente feo. Calla y deja que todo fluya. Y así justamente es que he venido aprendiendo el valor del silencio frente al sentimiento de baja frecuencia. Y hoy también quiero que ustedes se lleven esto, porque como lo dijimos al principio, creamos cuando hablamos. El abracadabra está presente en cada momento de nuestras vidas y vale mucho la intención con lo que queramos decir. Por eso incluso se habla de conjuros, y aunque esto suene a fetiche, no es mi intención, pero sí hay males que lanzan personas a través de la palabra. Por esa razón, al principio, nosotros cuando hablábamos del crecimiento personal, hablábamos del tema del crecimiento espiritual. Teníamos que tener una conexión con Dios porque no siempre el mal se manifiesta con cosas extrañas, se manifiesta también
por la palabra. Y por la palabra también se libera. Y justamente cuando hablamos de la Biblia, y me sustento mucho allí porque ese es el manual de nuestra vida, no quiero con esto incomodar a quienes a lo mejor no consideren que esta sea la creencia, pero para mí Dios es el pilar que mueve mi vida y este es un punto fundamental que quiero adentrarles en virtud incluso también de la coherencia de nuestras palabras. Por la palabra, Dios nos llama a nosotros a que soltemos las cargas, a que perdonemos, a que creemos el mundo. De hecho, se habla que el mundo lo creó Dios a través de la palabra. Hágase la luz, sepárese las tinieblas, sepárense la tierra del agua y así, solo por la palabra. Entonces, si somos hijos de Dios, somos coherederos y obviamente también somos transformadores de esta realidad. No a la realidad del Todopoderoso, pero sí también a una realidad que nos llega muy común. Hay personas que me han dicho, mira, yo he construido mi mundo desde la visualización. Y esa es la primera comunicación que todo gran orador hace. La visualización no es simplemente la declaración, yo declaro y se me dará. No, la visualización es cuando tenemos una comunión con Dios, principalmente basado en nuestro propósito, que fue lo que vimos en la primera fase, basado también en el discurso que nos decimos, yo puedo. No estoy uniéndome a la crítica, no estoy uniéndome al daño. Es decir, utilizamos nuestras palabras como una herramienta que edifica, que construye y que crea principalmente. Aquí vamos con esta imagen. El ambiente moldea el comportamiento. Tu cerebro copia el ambiente que respiras. No existe fuerza de voluntad que sobreviva rodeada de gente pequeña. La neurociencia llama a esto neuroplasticidad social. La Biblia ya había alertado. Quien anda con sabios, sabio será o será sabio. Proverbios 13:20. Aquí hablamos de varias cosas. Lo primero es el ambiente en el que nosotros estamos condiciona nuestra manera de pensar, de ver el mundo, de hablar, de comportarnos, de hacer, ¿sí o no? Si tú andas con personas que todo el tiempo están hablando de empresa, que están hablando de proyectos, ¿qué crees tú que vas a hablar? Exactamente lo mismo, porque si estás allí es porque estás en la misma frecuencia, a no ser que estés allí por obligación y nada de lo que esté allí te entra. Ese es un tema ya de reconocimiento del gusto, de saber si me gusta o no, y también de intereses, porque a veces hay gente que está rodeada con otras no por la comunión que tenga, sino simplemente por un interés, pero algo se le tendrá que pegar, supongo yo, ¿no? El punto es que si estás hablando, si estás en un entorno de gente positiva, tú te vas a convertir en otra persona positiva. Y lo mismo ocurre del lado contrario. Ese es el primer elemento que está hablándonos esta imagen, el entorno. El segundo es el tema de la neurociencia. Yo no soy neurólogo, muy lejos de estar allí, pero he tratado de entender un poco lo que los neurólogos llaman neurociencia y que en virtud de la neurociencia sale algo que se llama neuroplasticidad. Sucede que cuando se habla de neuro, se habla de neuronas. Las neuronas vienen siendo como todas esas fuentes o esa red que hay en nuestro cerebro que se conectan eléctricamente y energéticamente y que se van moviendo. Imagino que ustedes ya la han visto y hago esta referencia con mis dedos como para tratar de emular un poco esas conexiones que ya tienen, ¿no? ¿Por qué los muevo? Porque justamente se habla de neuroplasticidad por esa capacidad de adaptación que tienen estas neuronas en el cerebro. ¿Por qué se conectan o por qué se modifican? Ellas se modifican en virtud de los estímulos que están recibiendo a través de nuestros sentidos, ¿sí? A través de la vista, a través del oído, incluso también a través del habla. Ellas se van moldeando y van generando ideas y van generando conocimientos y van generando, digamos, esa reflexión que nos lleva a la intención, a la conexión sentimental. Son muchísimas cosas. Y me encanta esto porque esto de aquí es donde se empieza a condicionar el discurso de la persona. A través de los estímulos que está recibiendo y está captando a través de los sentidos, ¿sí? Los va a comunicar, se van a procesar en la mente, se van a procesar en el cerebro. Las neuronas lo están tomando porque las neuronas vienen siendo como receptoras de la energía, pero también envían toda la información que la persona está teniendo en ese momento. Y eso comienza a generar todo un ambiente mental de movimiento para lo bueno y para lo malo. Y esto es importante que quede claro. No solamente hablamos de una parte positiva, esto también va para la parte negativa, pero es bueno que quede plasmado aquí para que no se diga simplemente que estamos hablando solo
de lo positivo y que no aplica lo negativo. No, lo negativo también aplica, porque hay oradores que, como les decía al principio, han calado en las mentes de personas. Y para ejemplo de ello está Charles Manson, que, bueno, él pudo constituir toda una secta gracias a su capacidad de persuadir a las personas por el proyecto que él tenía y toda la cosa, él creyéndose casi que un Cristo. Y bueno, el caso es que en nombre de su idea mataron a muchas personas. Y esto básicamente se comunicó por la palabra, una palabra realmente muy persuasiva del mundo que él recibió, de los estímulos del mundo que él recibió en su mente, probablemente habrá crecido en un ambiente de violencia, etcétera, y eso justamente condicionó su comportamiento, sus neuronas empezaron a trabajar en función de eso, su verbo también, y bueno, hizo lo que ya nosotros históricamente conocemos. Entonces, ahí está el segundo elemento del tema de esta imagen, de lo que hoy estamos revisando aquí en esta fase de oratoria. Entonces, están estos dos elementos, el ambiente y aparte de eso están los estímulos del medio ambiente que estamos recibiendo gracias a la neuroplasticidad. Ok, la oratoria no es solo hablar en público, es conectar. La oratoria, yo diría, es la ciencia o es el arte de hablar con elocuencia y con persuasión. Eso básicamente es la oratoria. Todos podemos ser grandes oradores. Llegar hasta allá es un tema también de preparación porque hay que leer mucho, hay que practicar también lo que les decía al principio, la entonación, la voz, el manejo, todo esto, para que el mensaje no llegue de manera aburrida, sino que exista realmente una conexión con las personas y que en virtud de esa conexión pueda existir una transformación de la idea que se quiera impregnar en ese momento, en el momento de la conversación. Aquí va otra imagen y esto sí me gustaría que lo tengan por allí presente. Nosotros vibramos. Esta es una escala vibracional de las emociones desarrollada por David Hawkins. Él fue un psiquiatra estadounidense y diseñó esta escala con la intención de hacernos ver que el ser humano, más allá de la materia, que es nuestro cuerpo, también vibra en energía y que realmente más que masa somos energía. Sucede que en esta escala él habla de frecuencias basadas en hertz. En las radios se usan mucho los hertz para comprender la magnitud de alcance que tienen las emisoras con las antenas, ¿no? Sucede que nosotros estamos fungiendo de alguna manera como una antena y a la vez como una radio con antena. Así estamos fungiendo, así es nuestro cuerpo de alguna forma, entendiéndolo desde esta perspectiva. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos estímulos en el entorno que nos molestan? Cuando hay alguien que nos agrede, cuando hay alguien que nos trata de hacer daño. Evidentemente no sentimos iluminación, evidentemente no sentimos paz ni tranquilidad. Automáticamente el ser humano experimenta una emoción no satisfactoria. No es mala, pero no es satisfactoria. Y esto sí me lo enseñó una psicóloga. Me dijo, mira, no hay emociones malas, hay emociones que no son placenteras, no son satisfactorias, porque a la larga estas emociones nos están indicando lo que no estamos dispuestos a permitir. Y allí es donde yo empecé a entender que lo que le llamábamos malo es realmente un proceso de crecimiento si lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, hablamos del coraje, el orgullo, el enojo, el miedo, la aflicción, la apatía, la culpabilidad, la vergüenza. Todas esas son frecuencias que están bajas. Si comenzamos por el coraje, estamos hablando de 200 Hz. Hablemos básicamente en términos de Hertz. Ayer les daba un ejemplo a una empresa que vende motos y partiendo del hecho de que una motocicleta pueda tener una revolución en su motor de 3.000 revoluciones por minuto, si dividimos 3.000 entre la cantidad de segundos que tiene un minuto, que son 60, estamos hablando de 50 revoluciones por minuto es lo que aproximadamente tiene de frecuencia una moto. Obviamente nosotros no somos una moto, pero dependiendo de la emoción que nosotros estemos sintiendo y por el tiempo en que la prolonguemos, ese va a ser nuestro nivel de Hertz, es decir, nuestro nivel de energía que estamos emitiendo al entorno. Y ustedes dirán, ¿y por qué esto es necesario entenderlo? Quizás no entenderlo para hacer una maestría, pero quizá entenderlo para saber y ser conscientes de lo que implican nuestras emociones al momento del habla. Porque cuando tú sientes apatía, tú hablas con apatía. Cuando tú María sientes Virginia, rabia, dime. ahorita me permites para Claro, hacer claro. un, Bienvenida si gustas de una vez. sí, sí.
Eso que estabas diciendo, ¿por qué tenemos que tener muy presente nuestras emociones? Es porque ¿cómo nos levantamos hoy? Eso es una pregunta. ¿Cómo te levantaste tú hoy? Happy, hoy es el Día Internacional de la Feliz, Mujer. excelente. Pero hay quienes se despiertan y dicen, estoy apurado, tiene ansiedad. Y con esa ansiedad va a la calle a trabajar. Entonces, sí, cada emoción de nosotros tiene un color. Es importante que puedan hacerle una foto a esta escala. Igualmente por el grupo voy a pasar una foto de un ejercicio que es muy importante donde nosotras podemos, o nosotros, porque aquí está el doctor también, podemos comprender dónde tenemos esa primera emoción cuando nos levantamos en la mañana. Podemos decir que tenemos una emoción, estamos tristes. Eso tiene que ver con lo que sentimos acá. O sea, tiene que ver mucho con ese color verde, con ese color amarillo, con ese color incluso azul si estamos en una depresión por amor. Entonces, nosotros tenemos que identificar nuestro color emocional, porque nos va a invitar a trabajar en ese color. Cuando nos despertemos, podemos trabajar en ese color. Yo estoy identificando que eso es lo que yo debo trabajar para mí. No voy a salir con esa emoción a buscar a un cliente, porque lo voy a correr. Exactamente. Entonces, esa imagen, que ellos la guarden y que todos la guarden es muy importante, porque he aprendido en mi carrera, en mi ejercicio, y bueno, y María Virginia nos conocemos hace mucho y dice, sí, definitivamente, es muy importante aplicarlo. Yo no lo aplicaba, lo estoy aplicando desde hace 2 años y es maravilloso. Porque estamos en un camino de crecimiento personal. Y de eso Total, se trata, mi amiga, se trata de de ir crecer. creciendo, de vivir las cosas. Por eso la psicóloga me decía, no hay emociones malas, son emociones que te están enseñando lo que no estás dispuesta a permitir. Y cuando tú no estás dispuesta, tú eres consciente y empiezas a crecer. Y eso es lo que nos pasó. Empezamos a crecer en función de ese reconocimiento que adicional se le suma algo complicado. Y es que cuando nosotros vivimos en un estado perenne de esa frecuencia baja, nuestro cuerpo se desestabiliza y nos enfermamos. Y es allí donde viene el problema. La enfermedad en sí misma no es el problema incluso de cargar el problema, sino el tiempo, lo que condiciona tu comportamiento. Y si condicionas tu comportamiento a una frecuencia baja, tus oportunidades van a bajar porque nadie se quiere relacionar con una persona amargada, con una persona apática, con una persona frustrada, con orgullo, ¿sí o no? No, ¿verdad? Me encantó esa participación. Gracias, Aquí Angelina. tengo una escala que Ajá. nos habla de los colores, si quieren la pueden apuntar. Cuando hablamos de acción es el rojo, cuando hablamos de alegría es el amarillo, cuando hablamos de motivación es naranja, esos días que amanecemos flojos, Dios mío, yo no quisiera levantarme de la cama, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a trabajar mi naranja. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy así? Revisemos nuestro interior y vamos a salir con un mejor ánimo. Epa, yo puedo, porque voy a estar así por esta vaina. No, yo voy a salir y voy a conseguir mi meta, mi propósito, mi sueño, esas metas de las que hablamos en el primer encuentro. El verde, manzana, es apertura, comunicación, dar, recibir. Estoy trancada, no se me dio lo de ayer, este cliente fue necio, me dijo que no. Epa, pero es que se me dijo que no y hoy tres me van a decir que sí. Entonces hay que trabajar el verde. El morado es morado, morado. Respeto por mí mismo y a los demás. Si no tengo respeto por mí mismo, ¿cómo yo voy a ir a pretender respetar al cliente que me está dando su tiempo? El Exactamente. azul, que es ese azulito que vemos allí, es el amor que nos tenemos y que entregamos. Y el índigo es la humildad, que ese es azul oscuro, ese azul profundo. Entonces, bueno, esos son los colores para que trabajemos y ese fue mi aporte. Divino, gracias, mi estimada, porque en efecto nuestra vida tiene mucho que ver y nos manejamos con el color, aunque no queramos. Es más, el mundo nos parece bonito justamente por los colores. Y los colores tienen su significado, e incluso es tan importante que por esa razón las empresas determinan muy bien de qué color piensan identificar su identidad corporativa, porque ellos van a transmitir el mensaje automáticamente.
Entonces, como tarea también sería genial revisar el día de hoy qué color identifica nuestra vida en este momento, en qué color estamos teniendo nuestro cuerpo, nuestra identidad espiritual, almática, de qué manera nos estamos identificando, cuál es el color que en este momento tiene nuestro cuerpo. Eso sería un buen ejercicio en este momento y sí, sería genial que envíes esa imagen al grupo como para generar un poquito más de reflexión. Mire, a veces lo que nosotros expresamos es resultado de nuestro sistema de valores y creencias. Y a veces pasamos toda la vida creyendo que no servimos, creyendo que no somos capaces, que no podemos. Y es así como nos hemos hablado. Hey, no es que nos hemos hablado incluso con la voz, nos hablamos primero desde la conciencia. Te pones la creencia limitante, no, pero no puedo. O hay frases incluso tan cómicas que salen como, ¿con qué se sienta la cucaracha? Cuando te dicen, no, mira, pero tú puedes hacerlo. Ay, por favor, ¿con qué se sienta la cucaracha? Ay, arrópate hasta donde te llegue la cobija. Son frases que incluso hasta nos puedan parecer chistosas, pero son reales. Y eso es lo que empieza a determinar tu movimiento. Y el movimiento va condicionando tu acción a la manera de la que tú conversas. Entonces, lo que ella acaba de decir es vital. Tenemos que identificar cuáles son los colores que en este momento rigen nuestra vida y en qué frecuencia estamos nosotros vibrando. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando uno se reúne con las personas, uno automáticamente siente una vibra. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero su respiración cambia. Una persona que está enojada, que está molesta, y aunque no te lo va a manifestar en ese momento así, pero está hablando y se le nota la respiración fuerte, pesada, y empieza a salir cualquier información, y a lo mejor te ofendió sin querer, pero lo dijo porque está airado, porque a lo mejor hubo un estímulo que no supo gerenciar en ese momento. Y ojo, no estamos exentos a no poder gerenciar una emoción negativa en un momento dado. A todos nos pasa, en algún momento se nos puede escapar. El punto no es equivocarnos, el punto es no reconocer la equivocación y mantenernos allí con ese problema, con ese error. Es allí el gran cambio. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué es necesario con el habla? Es vital, porque esto es lo que va a configurar tu lenguaje para el mundo, para ti y para el mundo. Estás creando mientras hablas, abracadabra. Entonces, ¿en qué hertz, en qué frecuencia estamos vibrando y por cuánto tiempo? El tiempo va a ser la cantidad de minutos o de horas. Por ejemplo, tengo rabia. Aquí dice que el miedo, vamos a hablar del miedo, que es un sentimiento bastante interesante. El miedo vibra, de acuerdo a esta escala, en 100 Hz. Si yo divido los 100 Hz, vamos a hacer de una vez aquí la comparación en la calculadora. Si yo divido 100 Hz entre, no sé cuánto me puede durar el miedo, vamos a poner como por bajito 120 segundos. Pasó. Estamos vibrando, imagínense ustedes, 100 entre 120 segundos. Estamos vibrando a 0,83, o sea, estamos incluso por debajo de los 20 Hz que establece la vergüenza. O sea, nuestra vibración es realmente baja, lo que quiere decir que casi que estamos muertos energéticamente. No estamos enviando un mensaje positivo al entorno y hay que tener mucho cuidado con esto. El tiempo y la cantidad de veces que cargas tú esa emoción. ¿Cuál es el ejercicio? Yo hoy vi un ejercicio bien interesante para tratar de neutralizar nuestra rabia, miedo, apatía, todos aquellos sentimientos que a lo mejor nos puedan condicionar y que nos puedan hacer ver qué problema tan grande. Y es empezar con la regla 10 del jaja, 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 jajajaja, jajajajaja, jajajajaja, jajajajaja. Y así sucesivamente hasta que sueltes la carcajada y terminas riéndote. Y cuando te terminas riendo, le enviaste un mensaje tan poderoso a todas tus neuronas, a toda tu mente, que ¿por qué estaba molesta? ¿Por qué estaba enojada? Y ríete. Y es ahí donde cambia la perspectiva. Y ojo, no es que no te vas a encontrar con gente que no te moleste. Siempre va a haber gente, van a haber circunstancias, situaciones que te saquen de lo neutral, siempre. Pero apliquemos la respiración profunda y esta técnica del jajaja. Vas a contar jajaja cada vez que muevas un dedo. Cada dedo tiene un número. Ja, jaja, jajajaja. Ja, 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 ja. Y así sucesivamente hasta que tu carcajada interna lo interiorice y tú sola te rías sin tener que estar contando. Y si el número 10 llega y todavía no te ríes, vuélvelo a repetir. En algún momento te vas a reír y te va a tranquilizar
tu sistema nervioso. Entonces, bueno, ahí teníamos esta escala vibracional de las emociones vital para comprender todo lo que nosotros decimos y la forma en la que lo decimos y cómo vibramos con el entorno y construimos ese mundo mientras hablamos. Así, vamos a la siguiente lámina. Nuestras vidas se rigen en función de dos cosas que vienen básicamente, son el resultado de una necesidad. ¿La necesidad de qué? De satisfacer la cura para el dolor y la necesidad de satisfacer el deseo. Vivimos entre el dolor y el deseo. El dolor, no pude lograr tal cualquier cosa, etc. ¿Sí? Lo que ustedes vieron allí con la escala vibracional, todas las emociones bajas, de baja frecuencia, por lo general están relacionadas con el dolor. Vives a lo mejor anclada a un pasado, quizá a un presente, una situación laboral que no se te dio, un amor, una familia, un proyecto, tantísimas cosas que te causan dolor. Y cuando hablamos de dolor, hablamos de todas esas emociones, inquietudes, etcétera. Pero también hablamos del deseo. Porque esto es importante tocarlo, el tema también deseo. Hey, anhelamos siempre algo. Nosotras las mujeres, bueno, ¿qué no anhelamos? Si vamos a un centro comercial y tenemos ya el closet repleto de zapatos y vemos aún un par de zapatos nuevos, nunca es suficiente. Y tenemos el deseo de comprarnos ese par de zapatos, ¿sí o no? Que las mujeres confirmen. Es así, nunca suficiente. Y siempre tenemos el deseo de crecer. Lo mismo pasa con los caballeros también. Ellos, como caballeros, como proveedores, siempre están buscando la forma de generar ingresos. Y tienen uno y dicen, no, pero nunca es suficiente. Quiero más. Y tienen el deseo de crecer. ¿Por qué es importante tomar en referencia estos dos sentimientos que condicionan de alguna manera nuestra vida? Porque en función de la necesidad o de la detección que nosotros tengamos, personalmente, primero conversándolo, personalmente nosotros nos vamos a expresar. Si tú vives toda la vida con un dolor, tú vas a expresar por tus palabras, por ideas, por propuestas, por creencias, por lo que sea, ese sentimiento lo vas a manifestar. Y si hablamos del deseo, la misma historia. Si vives una vida en plenitud, en tranquilidad, etcétera, y tienes deseos y estás trabajando por ellos, tu vocabulario va a cambiar. Como también pasa, porque todo en la vida a veces es relativo, que hay gente que está viviendo el dolor, pero tiene el deseo de echar para adelante y ese dolor es la catapulta justamente para construir ese deseo y trabajarlo. Y es allí donde me detengo como vendedores, como asesores, casi siempre tenemos asuntos que no hemos terminado de resolver. ¿Quién puede decir que ya está listo, que ya el sueño está listo? ¿Quién puede decir que ya alcanzó la plenitud de su éxito? Y cuando hablamos de éxito, es una palabra realmente muy subjetiva. La definición del éxito no es igual para todos. El éxito mío en este momento es estar en paz, es estar en tranquilidad y también, bueno, soñar con mis proyectos, pero quizá el éxito de la persona que está ahorita en el hospital es a lo mejor estar sentada aquí donde estoy yo y no estar en el hospital. ¿Se dan cuenta? Las perspectivas son realmente distintas porque vienen en función del dolor y del deseo. Y en función de eso se comunica. Hay gente que es un roble y que puede estar pasando el dolor más grande del mundo, pero su frecuencia, de acuerdo a esa escala que nosotros ya vimos, están tan conectados con la divinidad, que era la primera formación. Por eso les digo, es importante la conexión con Dios, porque cuando vemos los problemas, entendemos que todo obra para bien y que las cosas que están pasando están bajo el control de Dios y que eso nos va a ayudar de alguna manera, aunque no la entendamos, pero nos va a ayudar a crecer. Entonces es allí donde comienza su proceso de transformación y se aferra tanto a esa idea de cambio, de transformación, que su habla cambia. Sí, yo la estoy pasando mal. Yo conozco gente que la está pasando mal, pero dice, vamos para adelante, voy con Dios y están proyectándolo y están declarando y yo voy a salir de esta. Y hay gente que se ha curado de enfermedades que uno ni se imagina simplemente con la actitud y además con la recepción de la palabra que se dice y del entorno en el que está. Hey, vas a salir de esta. Entonces, todo esto fluye. Pero también está, además de la parte personal, está la parte del cliente. Cuando hablamos de un cliente o de un prospecto, una persona que no nos ha comprado aún, pero que lo estamos prospectando como para que sea posible cliente, también esa persona tiene deseos y dolores. La pregunta nuestra como asesores comerciales que les van a ir a ofrecer a las personas un servicio nuevo, innovador, vanguardista, como es el proyecto de Kipus Manía, es averiguar hasta qué punto ese cliente tiene un dolor y deseo. Y ojo, no estamos hablando del punto de vista personal, estamos hablando del punto de vista comercial, porque es allí a donde vamos. Nuestros clientes siempre tienen esto.
O tienen un dolor o tienen un deseo. Y voy a ponerles aquí una explicación, un ejemplo. Aquí en el Vigía existe un supermercado que se llama Hipermercado Siga. Es grande, tienen incluso en Santa Bárbara, no sé. Es bastante grande, ellos han crecido mucho. ¿El problema de ellos es vender? No, están creciendo mucho. De hecho, he conversado con la ingeniero Nubilsi y esa mujer, bueno, hoy tenían una cuestión bien linda por allá para las mujeres. Esa mujer está súper motivada, ¿sí? Porque están creciendo, están haciendo nuevos negocios, los locales, toda la cosa. ¿Ella tiene dolor? No, ella tiene deseo de ir por más, de proyectar más el supermercado, de generar más oportunidades, de tantas cosas. Cada vez que yo me siento a hablar con ella, eso es tremendo. Ella tiene ese deseo. La propuesta que yo le voy a enviar a ella es de dolor o de deseo. El diálogo que yo voy a tener con ella lo voy a adaptar desde el dolor o desde el deseo. Lo tengo que adaptar desde el deseo, porque ella está buscando. Ahora, ¿cómo llego yo a la conclusión de que ella tiene ese deseo? Porque yo previamente hice algo que después en el taller de venta vamos a ver, y es la preventa. Y la preventa no es hacer un superevento. La preventa es, mira, cuando nos tomamos un café, tengo algo importante que mostrarte y estoy segura que a ti te va a gustar y te va a interesar. No te vas a querer salir. Y de una vez, bueno, búscame tal día y tal. Y ahí surge. Cuando nos sentamos a tomarnos el café y conversamos de cómo van las cosas y todo eso, yo voy indagando. Mira, ¿y qué tal las ventas? No, chama, esto está bien, vamos bien. Me gustaría proyectar un poquito más, pero vamos bien. Cuando me hace entender que no está perdiendo, que está ahí, digamos, en un punto no de equilibrio, que está un poquito más, pero que quisiera más, ella ya no me habla de dolor, porque no está perdiendo. Ella está hablándome de un deseo de proyección. Entonces, mi habla hacia ella tiene que ser distinta. Mira, el país está cambiando, se está proyectando esto, vamos a hacer aquello. Hay un proyecto buenísimo que tú tienes que estar allí. ¿Por qué? Porque este proyecto justamente habla de lo que tú estás buscando. Estás buscando crecer, ¿no? Bueno, este proyecto no está solamente en el Vigía, este proyecto es desde el Vigía que se está proyectando y otras zonas en Venezuela. Yo creo que tú tienes que estar ahí, definitivamente tienes que estar allí. Cónchale, sí. Y es allí donde comienza ese intercambio, pero tú como vendedor estás mirando absolutamente todo, estás escuchando la forma en la que ella te está hablando, porque hay clientes que incluso te hablan a la defensiva, ojo. Sí, bueno, sí, pero eso a mí no me interesa. Hay clientes de clientes, como hay otros en los que me dice, oye, me gusta, cuéntame más. Y es allí donde nosotros como asesores comerciales tenemos que estar pendientes de qué y de qué manera nos está dando el feedback el cliente, no solo con lo que habla, sino la expresión corporal que también habla, la mirada. Si no tiene la mirada en ti y está mientras tú le estás hablando, está mirando en otros lados, es que no interesa y vas a tener que buscar una herramienta de persuasión y de llamar la atención. Mira, en este día vengo a ofrecerte algo, llamar la atención, una oferta, algo especial que ya iremos preparando en nuestra propuesta para llamar la atención de esa persona. Y es allí donde entra nuestra astucia como vendedores o como asesores comerciales. Entonces, ahí es importante que entendamos este elemento, este equilibrio. Lo mismo sucede con el tema del dolor. Si ves a un cliente que está quejándose, que la situación, que esto, que lo otro, tú no puedes participar en radicalizar esa idea, ojo. Tú tienes que participar en darle buena palabra, porque eso también hace una persona. Un asesor comercial no va a ir a poner a un cliente peor. Un asesor comercial tiene que neutralizar de alguna manera esos chakras y alinearlos a través de la palabra, buscar la palabra más certera para darle paz y tranquilidad y decirle, pero todo va a estar bien. Y yo estoy segura que en este momento de dificultad comercial usted tiene una oportunidad, tal vez no se ha sentado a evaluar qué puede hacer diferente. Y es allí donde entra también nuestra astucia. ¿De qué manera pudiéramos ofrecerle a ese cliente un valor agregado de lo que ya le vamos a ir a ofrecer? Y todo el lenguaje que va a hablarse allí va a cambiar. La persona con lo que tú le digas, la comunicación apacible, que es esa comunicación efectiva, que es, yo digo las cosas que tengo que decir, es decir, hay gente que dice, mira, se tienen que decir las cosas clarito y raspado y estoy de acuerdo, pero el tema no es de decirlo clarito y raspado, el tema es ponle algo de emoción. Trata de la comunicación apacible, yo la practico mucho y me funciona. Es como dice la portada de un libro, cómo mandar la gente al carajo. Hay un libro que se llama así.
Es una forma como de mandar al carajo, y me disculpan ustedes la expresión, pero haciendo alusión al título de ese libro, es elegantemente decirle a las personas las cosas con la comunicación apacible, que es decir lo que tengo que decir, pero adornarlo. Eso llega al corazón. Y eso nos ayuda a nosotros a llegar a donde vamos. Nuestro trabajo en misión no es vender un producto y servicio, lo dijimos a través del habla al principio de esta conversación, es transformar y conectar. Si nosotros como asesores comerciales no conectamos con lo que está sintiendo el cliente, difícilmente nos vaya a comprar. Por esa razón el diálogo es vital. Utilicemos algo que se llama comunicación apacible, que viene siendo esa mezcla de la comunicación efectiva, asertiva, pero con sentimiento. Lo cambia todo. Yo la practico muchísimo y me funciona. Y es el elemento diferenciador de una persona con empatía a una persona simplemente con un interés comercial. Eso lo cambia todo. Vamos, ahí viene algo interesante en esta lámina. Hablábamos entonces del dolor y el deseo, que viene siendo esa capacidad de nosotros de entender la necesidad del cliente, desde la empatía. Somos profesionales, pero básicamente, más allá de profesionales, somos seres humanos, que sentimos dolor y deseo, y eso es lo que nos hace a nosotros ser empáticos. Empáticos es tratar de ponernos en los zapatos de ese cliente, en lo que está sintiendo en ese momento, desde la conversación que ustedes están dando en esa preventa basado no es en cosas personales, aun cuando hay algunos que se abren tanto que te cuentan las cosas personales y te dan como ese permiso de opinar. Pero si ese no es el tema y no te da el permiso y obviamente no es tema en cuestión, vámonos de una vez al comercial. Y lo menciono porque hay clientes que son amigos y que quieren primero empatizar con nosotros desde su parte personal. Y una vez que tocas esa tecla, como que se te abren cosas, pero no es nuestro permiso impulsar eso. Simplemente es preguntar por la familia, cómo está. Es una forma de saludar y de conectar con ese ser humano. Y bueno, cuando hablamos de empatía, hablamos de esa conexión. Cuando ya estamos conectados con el cliente, ahí entra el rol de nuestra voz, de lo que estábamos hablando. Nuestro cerebro ya procesó toda la información que ha recibido. Cuando hablamos de voz, hablamos de la transmisión de todas esas ideas, de toda esa información que nos llegó. ¿Cómo usamos nuestra voz? Ustedes, imagino, han escuchado la IA. ¿Cómo habla la IA? Entiendo perfectamente. Habla muy lineal, ¿cierto? No le pone emoción porque no es humana, es artificial. De manera que ella te va a hablar y puede que a lo mejor suenen algunas cositas, pero nunca va a conectar desde el humano porque no es humano. Nuestra voz es nuestro principal canal de conexión y si nosotros la usamos de una forma lineal es aburrido. Vamos a de pronto a leer un pequeño cuento que tengo por aquí o para que ustedes se den cuenta un poquito de esto. Si yo les leo este tema de la trampa de ratones, se las leo así. Desde su agujero, el ratón vio al granjero y su esposa abriendo un paquete. Quedó aterrorizado al descubrir que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio de la granja para advertir a todos, cuidado, hay una ratonera. Así lo lee la gente, así lo leería. Pero un orador es un intérprete de la palabra, así como existen los músicos. Los músicos son intérpretes de la música y te dan esas notas divinas que te conectan y te llevan al más allá. Así somos los oradores. Los asesores comerciales con oratoria son intérpretes de la palabra. Saben que con la palabra están creando el mundo y dicen, desde su agujero, el ratón vio a un granjero y a su esposa abriendo un paquete. Quedó aterrorizado al descubrir que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio de la granja para advertir a todos, cuidado, hay una ratonera en la casa. ¿Se dan cuenta? Le pusimos drama. Nuestra voz la acondicionamos. Miren lo grandioso de nuestro instrumento natural. No tenemos que comprar un cuatro, señores. Somos intérpretes y podemos usar nuestra voz para seducir, para cautivar, para persuadir. Entonces, cuando nos convertimos en dueños de nuestro discurso, desde la información que recibimos, hemos construido un discurso y lo llevamos, lo transmitimos a través de los matices de la voz. Voilà. Traten ustedes de practicar allí mismo y digan, simplemente fue así, simplemente fue así. Díganlo ahora con emoción, simplemente fue así. Díganlo con duda, simplemente fue así. Díganlo con puntos suspensivos, simplemente fue así.
¿Se dan cuenta que la interpretación y el tono cambian? Entonces, imagínense ustedes decirle al cliente, tenemos una oferta especial. Deténgase un momentito. Mire, tenemos una oferta especial. ¿Sí? La doctora lo usa mucho, yo le he visto. Le pone el ritmo, se le pone el volumen necesario. No quiero que lo escuche todo el mundo. Tenemos una oferta especial. Y ahí se juega con la mirada. Eso también lo he visto en la doctora. Se juega con la mirada porque la mirada nos invita a entender que estamos empatizando y que hay picardía al momento de decirlo. Y ojo, no es una técnica de seducción para cosas extrañas, ¿eh? Es una técnica para acercarnos un poquito de complicidad, decirle, hey, te voy a tratar distinto, te voy a ofrecer algo bien, vas a estar bien, te vas a proyectar más y mejor. Y cuando hablamos del volumen es lo mismo, es saber si estábamos hablando en un tono de sala, y ahí es importante aplicar el control del espacio, porque hay gente que no lo controla. Yo el otro día estaba en una reunión con una muchacha y ella me estaba hablando y parecía que le estuviese hablando a toda la sala. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo le digo que le baje volumen? Entonces hay que ser kinestésicos con esto, saber el espacio. Si estamos en un ambiente cerrado y hay otras personas, es bajar un poquito la voz, el volumen a la voz. Si estamos en un espacio abierto, también tratar de proyectarla, pero no al punto que se entere el de la mesa de al lado. Entonces, imagínense toda la sincronía que tiene que haber en ese momento. Imagínense nuestro cerebro trabajando. Hey, proyección de la voz, cuidado. Los matices de la voz, el mensaje ya está listo. Imagínense el cerebro con las neuronas trabajando. Es fascinante esta máquina. Entonces, cuando hablamos de la voz, hablamos de ese transporte de todo lo que ya se procesó. Y ahí viene lo fundamental, el lenguaje corporal. Cuando tu voz está diciendo algo importante, por lo general, y con conexión, el cuerpo no puede parar de moverse. Y aquí estoy yo haciéndolo. Lo que estoy diciendo es tan real que mi cuerpo reacciona solo. Yo no le tengo que ordenar que mueva los brazos. Él solito lo está haciendo porque esto es como el director de una orquesta sinfónica. Cuando escucha por allá los violines y empieza, y el cello y todo, es así. Así funciona nuestro cuerpo. Somos prácticamente música, pero una música del habla, de la interpretación del habla. Mire el poder que tiene la oratoria en nuestra vida. Entonces, ya aquí entendimos que tenemos ya una información basada en esa preventa que hicimos, desde el dolor o desde el deseo. Vamos a hablar con esa entonación, vamos a generar la empatía y nuestro cuerpo se va a manifestar. Aquí quiero regalarles el decálogo de la oratoria para la vida. Existe uno, la palabra es génesis. Entiende que tu lenguaje no describe el mundo, pero sí lo crea. Entiende también que es importante que si el universo fue hecho por la palabra, cada una de tus frases es un acto de diseño de tu realidad. Ojo, hablar de carencia trae miseria, hablar de propósito construye destinos. Y aquí me detengo un poquitico. Hay gente que dice, no, déjalo así, y empiezan con las palabras peyorativas, ¿sabes? A maldecir, las muletillas estas de coño, verga. Sí, se entiende, ¿no? Disculpen ustedes que las menciones, pero quiero ser un poquito explícita con ellas porque a veces están tan metidas en nuestro lenguaje que nos damos cuenta. Mujeres y hombres que se hablan, Eva, marica, marico, marica, marica. ¿Ustedes no han escuchado esas conversaciones? Terrible. Yo cuando lo veo, Dios mío, este mundo está lleno de terrible. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Se siente una persona profesional hablando de esa manera? Yo lo dudo. ¿Harías negocio tú con una persona que, ¿qué pasó el mío? Váyalo. Mira, yo lo que necesito es real. Entonces, claro, es un tema de lo que tú desees, pero si somos asesores comerciales, si somos profesionales, debemos demostrarlo no solo con el título, no solo con la empresa, sino con la forma en la que hablamos. Esa es la principal manera, que la gente diga, qué rico es escucharte, qué rico que vengas, me encanta conversar contigo. Cada vez que converso contigo, yo siento que recibo oxígeno. Esa es la misión. Ahí ganamos. Entonces, hablar de carencia trae miseria. Me detengo allí. Es que no tengo plata. Es que no tengo, es que no puedo. Es que. La carencia hay que tratarla con cuidado. Porque si tú empiezas a decir, no tengo plata, el universo dice, es verdad, no la tienes. No, no la tienes. Y yo no voy a hacer nada para que la tengas. Y esto no es un tema de fetiche, esto no es un tema de metafísica. Esto es un tema real. Abracadabra. Creamos mientras hablamos nuestra realidad. No tengo dinero.
Ahí es donde viene el problema. Ey, el mundo te dice, ¿verdad? Lo ratifico, no lo tienes. Mejor en este momento si no lo tienes, porque pasan situaciones. Mejor digamos, en este momento no puedo. En este momento, estás dando un límite, en este momento. No es para toda la vida, es solo en este momento. Y ya. Si estás acostumbrado a utilizar esas muletillas peyorativas, trata de eliminarlas. ¿Cómo se van a eliminar desde la conciencia? Ya las tomé en cuenta, ya las reconozco. Vamos a tratar de hablar el siguiente minuto y voy a reconocer qué es lo que estoy diciendo. Y si hay una y hay y empezar a trabajar. Créanme, se puede lograr, pero desde la conciencia y la toma de decisión. El segundo elemento de nuestro decálogo es la dicción del alma. La claridad al pronunciar no es solo técnica vocal. Ahí estamos hablando, es respeto por el mensaje. Quien se come las letras o descuida su dicción está enviando un mensaje de pereza vital. Pronunciar bien es darle valor a tu existencia y a quien te escucha. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Sí o no han escuchado eso? El pa' qué, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Para qué? Es necesario, porque cuando tú conversas, la gente además de escuchar lo que estás diciendo, te están mirando y están escuchando cómo lo dices. Y dice, qué rico hablar contigo, porque se siente, sabes, divino. Yo he tenido la oportunidad de hablar con buenos locutores y es espectacular. Se te queda, se te pega el hecho y empiezas a emular eso. Si de verdad estás en constancia, empiezas a emular esos conocimientos, los tomas y empiezas a comportarte de alguna manera como ellos y empiezas a trabajar. Las heces no nos las podemos comer. Tenemos por costumbre comérnoslas. Empezamos una palabra en plural, en singular y terminamos en plural o viceversa. Por ejemplo, los carros, los vehículos. Cuando nosotros pronunciamos la B, saben que existe la fonética de la V y de la B bilabial es casi lo mismo para el que no sabe diferenciar el sonido. Pero cuando decimos Venezuela, no se puede decir Venezuela, se dice Venezuela, V de la V. Es como para que si tú eres consciente y al momento de hablar ya tú le estás enviando al receptor la información de que estás diciendo es votar, yo voy a votar. El otro va a entender, si lo entiende, si no lo entiende, tú se lo puedes explicar, porque esto es un error muy común de gramática y además de conversación por el tema fonética. Parece que se escucha igual porque nos hemos acostumbrado a eso, pero no es lo mismo decir Venezuela a decir, no sé, bote. ¿Sí? Está el bote el que rema, ¿sí? El del agua, y está el bote por el candidato. Suena, parece igual, pero no es lo mismo. Y esto es un gran diferencial. Ustedes dirán, es algo realmente tonto, pero cuando hablamos de oratoria hablamos de la perfección del lenguaje. No, repito, no es la intención de que se conviertan en los pro expertos, es para que se tomen en cuenta estos tips y puedan mejorar y quizás las debilidades que puedan tener en el habla, que ojo, las tenemos, las podemos mejorar desde el punto de vista consciente. Vamos con la tercera. El cuerpo es el altar del mensaje. Tu postura, tu orden personal, tu imagen son el empaque de tu discurso. No puedes hablar de éxito con una imagen descuidada o una postura de derrota. Tu cuerpo comunica antes de que abras la boca, ordena tu entorno para que tu voz tenga autoridad. Aquí se hablan de dos cosas. Aquí se habla de la postura al momento de estar en la calle, al momento de compartir socialmente, etcétera. Nosotros tenemos que tener una postura erguida, sentarnos derechos, todo aquello, ¿no? Eso comunica, porque eso le da seguridad. Imagínate que tú estés encorvado y trates y vayas a tener un discurso, ya estás comprimiendo a tus pulmones, no está entrando el aire que debería, de manera que vas a empezar a respirar agitado. Y cuando empieces a respirar agitado, el cerebro empieza a recibir más aire del que necesita y las ideas se van a desorganizar. Tu sistema nervioso se va a estar en alerta porque va a sentir que tiene como mucha información, como que es demasiado oxígeno y quizá pueda colapsar, no en el sentido de llevarte a una ACV, pero sí en el sentido de que hables cualquier cosa
que cualquier emoción que de pronto estés sintiendo en el momento, la exteriorices de una manera diciendo algo que en realidad no querías decir. Entonces, mantenernos bien rectos, con postura correcta, eso además va a ayudar a nuestra columna, va a ayudar a que entre el aire que debe entrar y que obviamente nuestra seguridad esté presente. Y cuando una persona se siente segura y está segura, el lenguaje sale fácilmente. Esto aplica no solo para estar sentado, también para estar de pie, para caminar, ¿sí? Para todo esto. Lo otro de este punto también allí es cuando se habla de ordenar nuestro entorno. Miren, parece algo tonto, tender nuestra cama antes de irnos a trabajar, lavar los platos, mantener nuestra casa en orden, nuestros espacios en orden, nos envía un mensaje de paz y de tranquilidad. Ese es un hábito que se debe tener para nosotros poder comunicarnos mejor. Y ustedes dirán, ¿y por qué esto es necesario? Sucede que cuando nosotros vemos espacios desordenados, ¿qué sentimos? A no ser que te guste el desorden, ¿no? Pero yo dificulto que tú quieras entrar a un centro comercial, a un buen hotel, a un buen restaurante, a donde sea que tú vayas a entrar a una tienda y te guste el desorden. Yo dificulto eso. Siempre nos gustan las cosas bonitas. Esa es la razón por la cual existen espacios VIP, existen hoteles 5 estrellas, restaurantes, ¿sí? Queremos y nos gusta y disfrutamos el orden. De hecho, Dios es el Padre del orden. Por esa razón, con la palabra dijo, se separa las tinieblas de la luz, se separa la tierra del agua, ¿sí? Orden. Orden es progreso. Y cuando tú entiendes que simplemente lavar los platos antes de irte a la calle y llegas, tú sientes tranquilidad. ¿Y qué va a pasar con tu habla? Vas a hablar en paz. No estás atribulada porque ya no tienes oficios, porque los hiciste, porque cumpliste. Estás programando, existe para esto, se le llama programación neurolingüística. La programación neurolingüística es justamente eso, programar lo que tú estás diciendo desde las neuronas y las neuronas se comunican con qué. Ellas reciben el estímulo de dónde, de lo que está mirando, de lo que está escuchando, llegar a una casa con música a todo volumen y todo ese caos. Imagínate cómo se va a poner tu cerebro, imagínate las palabras que van a salir de tu boca. Entonces, tender la cama, mantener ordenado, aseado el baño, lo que sea de tu casa es vital para organizar y planificar y programar neurológicamente nuestro discurso desde el orden que hay en nuestro entorno, aunado a que creamos justamente las realidades en función de lo que vemos y nuestros estímulos. Y por eso es importante. Hablamos del punto 4, ya casi finalizando, la respiración como ancla de verdad. Respirar correctamente no es solo para proyectar la voz, es para gestionar la vida. Una respiración agitada delata una mente caótica, lo que hablábamos. Quien domina su aire domina su ansiedad, sus deudas emocionales y también sus distracciones. Eso yo creo que sí quedó súper claro. Estamos con el punto número 5 de nuestro decálogo, el ayuno de modismos y quejas. Las malas palabras, lo que estamos hablando ahorita, las muletillas y la queja constante son parásitos del espíritu. La queja es una creencia limitante en voz alta. Limpiar tu vocabulario de basura verbal es el primer paso para limpiar tu mente de hábitos mediocres. Hábitos, cuando se habla de la palabra mediocre, no es con la intención de ofender, se trata simplemente de hacer, de ver que las cosas se han hecho a medias. Entonces, las muletillas, ¿cuáles son nuestras muletillas? ¿Sí? Esas son muletillas. Cuando hablamos en un discurso e introducimos más muletillas de las debidas, ustedes sentirían seguridad. Imagínense que se van a ir a operar, no sé, de las cataratas y llega de repente el oftalmólogo y les dice, este, bueno, les vamos a hacer una operación, ¿sentirían confianza? Allí la pregunta y ustedes mismos se darán la respuesta. Tal vez, no. Bueno, las muletillas son una expresión de duda. Tengamos cuidado cuando estemos conversando. Por esa razón es importante conocer en nuestro discurso la preparación de ese speech de venta o el speech de la preventa o del encuentro o de lo que sea, porque la muletilla constantemente genera duda. Ojo, sé que por hábito las hemos introducido en nuestras vidas, pero tenemos que ser conscientes de si las tenemos e irlas sacando.
ir limpiando nuestro vocabulario de esa basura verbal, porque esa basura verbal nos va llevando a nosotros a enviar un mensaje débil, a un mensaje que a lo mejor no termine de ser persuasivo gracias al, ¿cómo te explico? O sea, ¿se entendió? La riqueza verbal es riqueza mental. Allí vamos con nuestro punto 6 de nuestro decálogo. La falta de formación se traduce en un vocabulario pobre. Mm. Si solo tienes 10 palabras para describir tus emociones, vivirás una vida limitada. Lee, estudia y cultiva tu léxico. A mayor riqueza de palabras, mayor capacidad de configurar soluciones. No siempre tenemos chance de ir a la universidad, a hacer cursos, meternos a podcast, hacer tantas cosas. No siempre hay tiempo. Pero busquemos en nuestra agenda, como lo hablábamos en la fase uno, nuestra agenda tiene que tener al menos un espacio para el encuentro de nosotros mismos. Tener un libro que te guste, porque no se trata simplemente de leer, se trata de identificar qué es lo que te gusta y en función de eso enfocarte a leer al menos 2 o 3 páginas por día, te va a enriquecer el léxico, te va a enriquecer la capacidad de utilizar el recurso de la palabra como un argumento de expresión inteligente. Ya no estás simplemente hablando como los loros, te estás comunicando, no tienes verborrea, estás expresando todo un cúmulo de ideas basada en un estudio o basado simplemente en una buena lectura. Eso lo cambia todo. Aunado a que cuando tú lees, tú tienes un buen introductor de conversación con un cliente. Cuando te formas y te informas de lo que está sucediendo, hay una muy buena posibilidad de introducción de conversación con el cliente y eso lo hace interesante. Eso termina de dar la estocada para que el cliente determine que contigo quiere relacionarse. Lo que hablábamos en la primera parte, las relaciones del toque de Midas. Las relaciones son vitales y las relaciones se construyen con la conexión no solamente comercial, sino de qué le aportas tú al cliente. Ayer yo me iba a Mérida con el cliente y en todo el camino conversamos de tantas cosas, de tantos proyectos, de tantas ideas, que el hombre, bueno, quedó maravillado. Digo, mira, vamos a seguir trabajando. Esa es una estocada de preventa. Cuando tú hablas cosas inteligentes, probablemente cosas que tal vez otras personas no leen o no las conocen, que mejor que tú, que estás entrando a ese entorno, ofrece una perspectiva distinta a través del diálogo, de ese léxico que se debe alimentar. Yo ahorita estoy leyendo y les voy a compartir este libro, el que pueda comprarlo, buenísimo. Se llama Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Esto es como comerse un lomito con, ¿qué te digo yo? Divino, espectacular. Apenas voy por aquí lo tengo marcado, porque yo con los libros, yo me los devoro lento, como el café. La doctora sabe que a mí el café no me gusta caliente, ¿verdad, doctora? Yo me lo degusto suavecito, poquito a poquito, hasta se enfría, porque me gusta saborear. Y cuando tú saboreas un libro, saboreas la visión, la mente, la idea de esa persona que estaba escribiendo en ese momento, te conectas. Y de alguna forma tomas y te conviertes en radio, empiezas a recibir esa información y la ves a tu perspectiva. Y eso alimenta tu capacidad de imaginación, de creación, de verbo. Por eso es importante que leamos al menos un libro cada, no sé, 3, 4 meses. Sería genial. Eso aumenta nuestra capacidad de relacionarnos y de generar ideas inteligentes. Así no vivimos una vida limitada y construimos oportunidades. Nos vamos a ya casi la parte final de nuestro decálogo, la entonación de la coherencia. Lo que hablábamos hace ratito, nuestro tono de voz debe coincidir con nuestros actos. No se puede liderar con una voz desmotivada. Sí, bueno, vaya, háganlo. ¿Suena motivado? No. Decimos, sí, vamos, vayan, háganlo. Suena distinto. Le pusimos el matiz, le pusimos el color. En locución siempre se habla de matiza la voz, matiza la voz. Matizar es darle ese color, es darle esa textura, es darle esa intriga, es darle ese deseo a través de la voz. La entonación es la música de tu intención. Asegúrate de que tu melodía sea responsabilidad y no de victimismo. ¿Se entendió? Nos vamos al punto 8, el silencio contra la distracción. Saber callar es tan importante, lo que hablamos hace ratito, como saber hablar. La oratoria efectiva huye del ruido innecesario y de las conversaciones vacías. Evitemos la distracción y el chisme. Guardemos nuestra energía verbal para lo que edifica. Hay gente que tiene por costumbre, por hábito, buscar chisme, generar espacios de discordia, generar espacios de subestimar a otras personas, de juzgar, etcétera, etcétera. Son sus hábitos y es completamente respetable.
Pero si tú has tenido una conversación contigo consciente de saber que eso no te edifica, de saber que eso no te hace mejor, no participes de eso. No puedes controlar que esa persona emita esa información, pero sí puedes controlar la seguidilla del cuento. De manera que cada vez que tú estés en un espacio de esos, tráncalo. Si eso no te va a edificar, tráncalo. Y empieza el viraje. Y ahí es donde va a aplicar lo que estás leyendo, lo que te has informado, y vas a dar otro sentido. Y esa persona lo va a entender. Y cuando lo entienda, la conversación allí murió. Y allí es donde es bueno guardar silencio, no interpretes. Y la Biblia también habla que hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Así llegamos a la parte final de nuestro decálogo, el discurso de la responsabilidad. Hablar no es un derecho para imponerse, es una responsabilidad para servir. Eliminemos de nuestro discurso las excusas y la postergación. Un orador de vida se hace cargo de sus palabras, lo que promete lo cumple. Yo te digo que es hoy, es hoy. Yo te digo que es mañana, es mañana. Pasan cosas, pasan cosas. Como el otro día dijimos, oye, qué fastidio, se fueron. Bueno, buscamos la forma, ¿sí? Pero pasan cosas que a veces no están en nuestro control y ahí es donde viene el tema de controlar nuestra energía, pero busquemos la manera de hacer, de comunicar eso y de hacer entender lo que está sucediendo y resolver lo más inmediato que se pueda. Eso también hace un buen orador, porque no es solamente hablar y decir, nos vemos mañana, y sucede que llegó mañana y no pasó nada. Cuidado con eso. El punto número 10, la comunicación como acto de amor. Hablar bonito es un adorno, comunicar con respeto, eso es un valor. El fin último de la oratoria es conectar humanamente. Si nuestra palabra no construye, no sana o no inspira, es mejor el silencio, lo que ya habíamos conversado. Eso también quedó claro. Para cerrar, allí se dan cuenta cómo cambió nuestro círculo de la oratoria. Al principio simplemente estábamos hablando que la oratoria era simplemente preparación del discurso, etcétera, etcétera. Ahora fíjense lo que es la oratoria. Hábitos. ¿Qué hábitos estás llevando para tu vida? Porque esos hábitos están moldeando tu comportamiento y tu comportamiento define tu habla. Pensamiento. ¿Qué estás pensando todo el día? ¿Estás pensando las debilidades o las fortalezas de tu vida y del entorno? Eso también moldea, también es tu estímulo, es tu alimento para preparar el diálogo que va a salir. Tres, ¿qué sentimiento estás conectando? ¿Bajo qué frecuencia? Cuatro, la intención de tu palabra. Repito, admitir. Repito, la gente que habla siempre tiene un fundamento, ¿sí? Cinco, el discurso. Me formo, me informo. Y sexto, la voz. Entono, matizo, conecto. Mi comunicación es apacible o es agresiva, porque hay comunicaciones realmente muy agresivas. Entonces hay que tener en cuenta también estos 6 elementos. Se dan cuenta ahora que cuando hablamos de oratoria para la vida, hablamos de hábitos de pensamiento, de sentimiento, de intención, de discurso, de voz, hablamos de un compendio de herramientas que las tenemos a nuestra mano, pero a veces por forma inconsciente no las valoramos. Esto, señoras y señores, es lo que construye nuestro mundo. Es lo que justamente hace que tengamos la conexión y la conciencia real de crear el mundo que nosotros queremos. Si lo crees, lo creas. No hay más, no hay menos. Esto es lo que concibo oratoria. Esto es la forma más expedita de introducirlos a todo un mundo grande, a todo un mundo fascinante, a todo un mundo lleno de posibilidades y también de técnicas, porque cuando hablamos de oratoria, hablamos del arte de la persuasión, requeriríamos de otros espacios para conectarnos un poco más con esta ciencia, decirles que la oratoria viene desde épocas de Aristóteles. Imagínense lo nuevecita que es. Es una técnica que usaban mucho los atenienses para poder conectarse con la polis griega y poder, el ser humano siempre ha necesitado espacios de encuentro, porque ningún hombre es una isla que se baste a sí misma, imagínense. Entonces, el ser humano en esa época no había televisión, no había nada, no había Spotify, entonces buscaban y se unían allí en la polis, se me fue. Caramba, caramba, se me fue, se me fue. Bueno, se unían allí y empezaban todos a interactuar.
Y en ese proceso de interacción se repartían saberes, la gente pensaba y construía el mundo. Y ahí comienza una fase del racionalismo. Yo pienso y luego existo. Y allí comenzaban ellos a disertar. Surge un hombre llamado Demóstenes, que es considerado hasta el sol de hoy el padre de la oratoria, y él comenzó a practicar su discurso y sobre todo a utilizar técnicas que hasta el sol de hoy se utilizan para el movimiento del habla. Hablar correctamente es toda una técnica, pero se trabaja, se utiliza el lápiz para organizar nuestra lengua, porque a veces nos salen, no pronunciamos bien, a veces no matizamos bien la voz, a veces no proyectamos bien la voz porque no la entrenamos. Y el entrenamiento nuestro, además de tenerlo en las cuerdas vocales, es la lengua. Entonces nos ponemos siempre un lápiz en la lengua y tratemos de hablar con el lápiz ahí. Obviamente va a ser muy difícil que salgan palabras realmente bien dichas, no va a pasar, pero lo que estamos haciendo es un ejercicio a la lengua de resistencia. Y esta resistencia es lo que está haciendo que la lengua, cuando ya no tenga ese obstáculo, ella va a salir fortalecida. Y esto es lo que va a hacer que tú puedas pronunciar más y mejor las palabras y que por supuesto puedas emitir un discurso con claridad y profesionalismo. A ver, escucho opiniones. ¿Cómo vamos? Buenas noches, María Virginia. Aquí ya está haciendo mi primer ejercicio. Muy bien. Ah, ve, ahí está, ve, Poniendo dando en el ejemplo práctica exacto. no sé si me escuchas bien. ¿Me escuchas? ¿Sí muevo? ¿Sí se entiende? Perfecto Ah, y bueno. claro. No, ¿verdad? Y esta técnica, siempre desde que empecé a estudiar a los 17 años, en donde me empecé a formar, siempre nos dijeron esta técnica, de ponerse el lápiz en la boca y hablar para cuando te toque expresarte, se, se, se entienda, ¿no? De Exactamente. verdad, bueno, no sé si vas a continuar. No sé qué dice el público porque ya lo que viene después de este break viene el de ventas. Ese es un poquito más extenso. ¿Qué hora es? 8:26. No sé, me apena mucho porque sé que hoy es domingo y los domingos siempre estamos conectados con la familia y toda la cosa. No sé qué piensan si continuamos o podríamos establecer una nueva sesión. Pudiéramos hacerlo el día de mañana o el día martes y con todo gusto, como para que de pronto procesen la información, a lo mejor no les caiga todo de una vez el compendio y a lo mejor no demos que pensar. A mí me sucede que cuando me formo y me formo por partecitas, me queda el cerebro pensando y como que es más fácil, ¿no? Pero yo me someto. ¿Qué dice el público? Pueden escribirlo en el chat. Si de pronto no quieren comunicarse por micrófono y por cámara, ¿qué opinan? Hacemos una pausa y nos conectamos mañana o el martes. Yo encantada, porque ya pronto, creo, el próximo viernes que me confirme la doctora Oscar Paz, ella va a terminar de complementar este taller de ventas, porque ella nos va a ofrecer el punto de vista legal y además de organización del paquete de Sí, ventas. sí, el viernes María, me no sé. toca complementar. No es lo mío no es complementar el taller de ventas, es instruir legalmente al momento de ya concluir la venta. ¿Cómo vamos a enamorar legalmente a ese cliente? Mm. ¿Cómo le vamos a dar, a brindar, a proporcionar la seguridad jurídica que el cliente necesita y decir sí? Aparte de ofrecer un servicio, me están garantizando ese servicio también. No solamente es ofrecerlo, es la garantía. ¿Cuál es la garantía que tengo? Exacto. Bueno, usted termina de decirlo, mi estimadísima. En efecto, ella va a ofrecer un punto que yo hasta ahí me limito, pero es vital. Lo que ella va a ofrecer es súper vital porque es lo que termina, ok, ya te voy a comprar. Dame las cláusulas, los términos, como toda empresa seria tiene que tener cláusulas y términos. Entonces, sí. Por aquí en el chat están colocando, creo que mañana sería excelente la otra fase, quienes se unen a esta petición o a esta sugerencia de hacerlo a las 7 de la noche igualmente.
Como se darán cuenta, ya tampoco tuvimos desconexión gracias a la intervención de nuestro amigo, de nuestro CEO, Johannes Torres, quien fue que dijo, no quiero que se vuelva a cortar. Gracias nuevamente, mi estimado, por este espacio, por este encuentro y por supuesto a cada una de las personas que se han conectado y que de alguna manera u otra nos han seguido, a la doctora Oscaris por la interacción y bueno, también a nuestro CEO, porque bueno, allí ya tenía el lápiz en la boca demostrando que en efecto esa es una técnica realmente que sirve mucho, nos sirve muchísimo, el manejo de nuestra lengua nos ayuda muchísimo, los trabaslenguas ayudan también. No se trata solo de sabérselos y de decirlos con perfección, sino que esto sea un ejercicio de resistencia y además de elocuencia. Eso es lo que nos ayuda a cuando hablemos, hablemos de una manera divina. Los trabaslenguas, las canciones, el lápiz, la respiración. Incluso hay otros que usan corcho, también se ponen un corcho, aquí lo muerden con los dientes y comienzan a hablar y eso también es una resistencia a la lengua. Como todo músculo se ejercita con resistencia y por esa razón se hace de esa manera. Bueno, ¿qué opinan? A ver, de acuerdo, para el día de mañana también aquí están opinando en el chat. Entonces, de todos los que estamos conectados, hay dos sugerencias de hacerlo mañana, sí. Vamos a descansar, 8:30 de la noche, Ya, vamos a conectarnos con la divinidad, no sé, con lo que hemos aprendido. María, es posible, bueno, ya veo que hay como 8 personas aquí, explicarle breve, pues, cómo es la temática esta de los talleres. Ya vamos por el segundo, faltarían dos, ¿no? El de mañana, ¿cómo se llamaría? Ah, el de El mañana de hoy es. fuera todo y el de mañana. No, el de mañana es este, el que están viendo allí, Ventas Inteligentes. Es nuestro último taller de esta trilogía del éxito, que comenzó con motivación, luego pasamos por esta fase de oratoria y ahora viene el tema de las ventas. Mañana estaríamos hablando de este interesante tema, importante. Y el día viernes también queda de definir el tema de la hora con la doctora Oscar Paz se va a complementar todo el proceso legal luego de la venta. Entonces, allí, como para cerrar ya, digamos, mi parte en la formación, el compromiso y ya comenzar, porque nosotros ya tenemos una agenda justamente diseñada en función de todo esto. Así que, nada, nos encontramos mañana a las 7 de la noche y ya queda en el grupo confirmar la hora también del próximo, del encuentro del viernes. Bueno, perfecto. Bueno, mi gente, me gustaría saber si esta capacitación se está grabando. Como les digo, la última no se pudo grabar, no había electricidad, tenía solo el manejo con el celular, fue bastante difícil porque era la primera vez que manipulaba desde el teléfono este tipo de. Pero esta está siendo grabada y la vamos a compartir. Me gustaría saber qué les pareció, sería genial al menos, como para saber si llegó el mensaje, si estaban allí. A ver, me gustaría continuar mañana, por favor, de antemano felicitaciones, excelente participación de María, nos dio una cátedra, gracias, no sé tu nombre, pero gracias por la participación. Mira, a mí me encantan estos espacios y la meta va a ser un día encontrarnos todos con el favor de Dios y poder lograr esto personalmente. Ah, Susana, es un placer. Gracias, Susana, por estar aquí, por ser parte del Team Kipusmanía. Nuevamente, gracias a usted, mi estimado licenciado Johannes Torres, a nuestra querida amiga, la doctora Oscar Paz, y bueno, a cada una de las personas que están presentes en este proyecto. Yo sé que es un proyecto que, como todo nuevo, a veces puede ser que sintamos como ciertos nervios, pero esto va a ir muy bien, a la gente le va a encantar. Gracias, agradecida por esta capacitación. No sé también quién escribe allí, pero gracias también a ti. Me gustaría irme relacionando con los nombres también, ¿no? Y también en todo caso de saber de dónde nos están viendo, desde dónde se están conectando. Gracias nuevamente a todos. Quienes quieran saber o conectarse un poco conmigo, bueno, ahí en el chat está mi número, me pueden escribir ante cualquier duda que puedan tener. Yo estoy aquí para servirles y bueno, para contribuir a este maravilloso proyecto. No me queda más por mencionar. Vamos a finalizar. Ay, del Estado Bolívar, qué rico.
Bueno, Deliver. Oye, qué bien. Gracias, Deliver. Éxito. Estuvo excelente la capacitación del día de hoy. Todo es cuestión de llevar a la práctica lo que nos diste hoy. Gracias totales. Que Dios los bendiga y ustedes me estimulan a seguir mejorando y a seguir creando estos espacios tan necesarios. Dios me los cuide. A ver por aquí, Johanlis Torres, te veo desde Caracas. ¡Ay! Saludos, qué bien. Imagino tú eres la hija, ¿cierto? Confirmen. Bueno, sé que por allí también hay la realización. Sí es, sí, sí es. Saludos, mi estimada. Qué gusto conocerla. Bueno, vi por allí que está realizando los carnets muy bonitos. Bueno, muchos éxitos para ustedes. Declaro bendiciones y muchos éxitos y prosperidad para cada uno de ustedes y a echarle pichón, a prepararnos en esta semana para un nuevo amanecer y sobre todo para todo lo bonito que se nos viene en este proyecto maravilloso de Equipusmanía. Y bueno, bendita sea la necesidad que hizo crear a nuestro amigo este proyecto y mira dónde vamos. Ya tiene un equipo allí en WhatsApp. ¡Qué maravilla! Bueno, cuando uno se conecta. No me extiendo más, mi gente. Vayan a descansar. Gracias. Nos encontramos mañana en punto de las 7 en esta misma, por este mismo lugar. Un abrazo a todos. Gracias totales. Feliz y bendecida noche. Dale, buenas noches para todos. Gracias. Bye bye. A ver, esto. Share.